Libro de Judas ha sido escrito por el hermano de Jesús, ¿sí? Y él se presenta como siervo de Jesucristo, pero también hace mención, dice, hermano de Jacobo, ¿sí? A los llamados, santificados en Dios Padre, dice el verso 1, y guardados en Jesucristo. Esa palabra guardados es muy importante que resaltemos, porque también termina este capítulo de Judas diciendo que el Señor también es quien nos guarda sin caída. Guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, mi Señor, porque Señor nos reúnes, Señor, en este lugar, nos reúnes también por los medios que podemos también, Señor, compartir y nos das, Señor, amado Dios, el privilegio, Señor, y la oportunidad de hacerlo. Te pedimos que este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad, que tú nos ayudes, Señor amado, este tiempo a poder, Señor, comprender, entender tu palabra. Danos ojos para ver, danos oídos para oír, danos corazón para entender, Señor, porque este tiempo más que nunca, sabiendo que tú estás cerca, Señor amado, queremos, Señor, estar firmes, permanecer firmes, Señor amado Dios, en la fe, Señor amado. Y este tiempo, Señor, mi Dios, lo que tú quieres también es que aprendamos, Señor amado, lo que es realmente, Señor, la fe. Te pido que este tiempo, Señor, me ayude, Señor, a exponer, Señor, correctamente tu palabra, Señor, y tú, Señor amado, puedas abrir nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Este tiempo, hermanos, como habíamos anunciado, cada viernes estamos estudiando el capítulo 30 del libro de Proverbios. Y estamos terminando ya las enseñanzas de este capítulo que te animo a que podamos también ir viendo. A Dios gracias, el Señor ha dado la oportunidad y ha provisto también, provee los recursos para poder grabar también estos mensajes. Así que puedas volver a escucharlos porque hay mucha palabra y enseñanza de parte de Dios para direccionar nuestras vidas. Este tiempo también los viernes vamos a ir profundizando acerca de la galería de los héroes de la fe. Dios eso puso en mi corazón porque en este tiempo el Espíritu Santo lo que va mostrando y va a mostrar es que ya cuanto más se acerca aquel día que el Señor está pronto en venir, dice la palabra que cuando venga hallará fe en la tierra, dice el Señor, está en Lucas 18, y también dice que por el incremento de la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Hay dos cosas que van a mermar, que van a como que queriendo desaparecer, es el amor y la fe. Porque cuando Jesús venga dice, hallará fe en la tierra, y muchas veces hemos preguntado, ¿qué es fe? Fe no es por si acaso positivismo, nadie nace con fe, dice la palabra de Dios que la fe es un don de Dios, solamente Dios lo da y por medio de su Espíritu Santo da la fe a cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento la palabra literal fe solo aparece unas 3 veces en el Antiguo Testamento. Hay sinónimos de fe como confianza u otros sinónimos, pero Pablo utiliza la escritura de Habacuc diciendo que el justo vivirá por la fe y hace una magistral, si se puede decir, aplicación en el espíritu de lo que realmente es vivir por fe. Amén. Así que en el Nuevo Testamento se hace mucha mención de que ahora somos salvos por gracia, pero por medio, dice, de la fe. Y eso es un don de Dios. Dios da la fe a cada uno de nosotros. Amén. Nadie nace con fe. Y lo que vamos a ir estudiando cada viernes va a ser los héroes de la fe, para que comprendamos cómo estos héroes de la fe alcanzaron, dice, buen testimonio. En otra parte literal griega, dicen que fueron acreditados, fueron aprobados. En otras palabras, la fe, ¿sí?, en Jesucristo fue lo que acreditó y aprobó a todos estos héroes de la fe. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, así que nos tomará quizá un buen tiempo viendo a cada uno, pero sobre todo resaltando lo que es la fe. Y aquí en Judas, cuando leí este pasaje, y te animo a que lo leas porque es muy, muy fuerte la escritura de Judas, el hermano de Jesús, ¿sí? Dice, los exhorto que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Contendáis ardientemente, dice ahí, por la fe.
que ha sido dada una vez a los santos. El tema de hoy titula He guardado la fe. Quizás es una frase que utiliza el apóstol Pablo, donde dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, sí, he guardado la fe. Es algo, hermanos, que en este tiempo muchos se están apartando de la fe. En este tiempo debemos entender que dice, debemos contender ardientemente por la fe. No significa que peleemos, y es algo que debemos entender. Esa palabra contender, contendáis en griego es epagonisetai, ¿sí? Que es luchar, ¿ok? Y viene de un verbo que es agonizomai, que significa presentarse a una competencia, luchar contra adversarios, esforzarse con celo agotador para obtener algo, ¿sí? Alguien que lucha contra dificultades, contra peligros, ¿ok? Es decir, que la carrera cristiana, la carrera de la fe, la batalla de la fe, es agónica, ¿sí? Es agónica. Y vamos a entenderlo por qué. Y ese término te transmite una idea de esfuerzo agónico por defender el terreno en un combate militar o por alcanzar el premio en una competencia deportiva, ¿sí? Y deriva esa palabra española que es agonizar, esa palabra contender, ¿ok? Es decir, contiendan ardientemente por la fe, peleen la buena batalla de la fe. Eso dice también el apóstol Pablo, peleen la buena batalla de la fe. Es agónica la carrera, poder defender la fe también es agónico. Muchas veces ha entrado dudas a nuestras vidas, si estoy en el camino. Por eso Pablo decía, pruébense cada uno si ustedes están andando, ¿sí?, en la fe. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Los héroes que habla Hebreos 12, ¿sí?, triunfaron, fueron aprobados, acreditados, ¿sí? Porque la fe era un medio de salvación. Y ahora en el nuevo pacto, la fe es un medio, ¿sí? Es el medio de salvación, cosa que para los judíos es algo que debemos tomar en cuenta. La fe era un problema. No debería ser problema. Vieron milagros, vieron maravillas, pero dice Deuteronomio 4 que no tenían oídos para oír, no tenían ojos para ver, ni corazón para entender, ¿sí? Y acuérdate del hombre ciego de nacimiento, que cuando nació y fueron abiertos sus ojos, y aún los religiosos decían, y los fariseos, no, ¿cómo? Este está mintiendo, vayan y traigan a sus padres, y sus padres decían, está en Juan capítulo 9, decían, suficiente edad tiene él, porque ellos más estaban preocupados en no ser expulsados de la sinagoga, porque todo aquel que defendía a Jesús era expulsado totalmente de la sinagoga. Y miren qué responsables sus padres, ¿no? Dice, no, pregúntele a ella, suficiente edad tiene. ¿Y qué le dice él? Lo único que yo sé, porque él mismo no conocía a Jesús, si era el Mesías o no, quizá también estaba el temeroso de decirlo, algo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Amén. Y algo que vamos a entender por la fe es que no debemos cuestionar a Dios, ¿sí? No debemos cuestionar a Dios porque eso nos lleva a la incredulidad. Entonces, para los judíos era un problema la fe. ¿Por qué? Porque el judío aprendió en la ley que la salvación y justificación era a través de las obras, porque la ley dice, haz esto y vivirás, ¿sí? Pero el nuevo pacto, ¿sí?, es por la fe. Jesús también y los apóstoles hablaron, ¿sí?, de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y ahora por la fe se agrada a Dios. Por la fe caminamos y no por vista, ¿ok? Ahora bien, esto también dijimos Pablo de Habacuc, que el justo vivirá por la fe. Ahora, ¿por qué el Señor quiere también que en este tiempo hablemos acerca de la fe? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, está en Marcos 13, en Lucas 21 y en Mateo 24, dramáticamente el Señor Jesús ahí muestra todos los acontecimientos que van a suceder y aún dice que si fuese posible, pero no es posible, aún dice el diablo querrá engañar, dice ahí, a los escogidos, pero no podrá. Es decir, ahí vemos que los escogidos no se pierden, ¿sí?, si no están guardados por Dios. Por eso que Judas aquí al empezar el libro dice, guardados en Jesucristo. Y terminando también este libro, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha, es decir, a los escogidos es imposible que el diablo los pueda engañar, porque el Señor guarda a sus escogidos. Amén. Guarda a sus escogidos. Pero cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra, y es algo que vamos a ir profundizando poco a poco. Amén. Dios nos dé la gracia para hacerlo, ¿ok? Entonces, Dios quiere instarnos a estar despiertos, ¿sí? Hay dos cosas, dijimos, que se van a enfriar, que van a desaparecer, que va a ser el amor y la fe. Por la maldad, el amor de muchos se enfriará, va a haber tibieza, y también la fe, ¿ok? ¿Por qué? Así lo dice Lucas 18, ¿ok? Y eso está escaseando también la fe, porque dice aún la palabra de Dios en la parábola del sembrador, que por los afanes de este siglo, por las riquezas, ¿sí? También muchos se van apartando y se van alejando, se van enfriando. Y aún dice que cuando venga el Hijo del Hombre, será como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, muchos preocupados en sus afanes. Tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? Todos tengamos cuidado de que no estemos en nuestros afanes y no sirviendo al Señor y no haciendo lo que le agrada a Él, y no porque el Señor de repente nos sorprenderá, porque dice la palabra que no, al que vela, al que está velando, no le va a sorprender como ladrón en la noche, pero como en los tiempos de Noé, de repente vino el diluvio y destruyó a todos, ¿no? Entonces, en todo esto vamos a ir aprendiendo que el Señor nos está también preparando y alertando, ¿ok? ¿Por qué? Porque también el aumento de la ciencia está avanzando y todo el mundo quiere palpar, todo el mundo quiere tocar. Aun cuando se habla de la fe, quieren tocar algo palpable, pero vamos a entender a la luz de la palabra que no es así. Amén, que no es así. La ciencia, ¿qué es lo que habla? Siempre quieren un laboratorio, experimentar y comprobar, ¿no? Para ver si es verdad. Pero es lo que hoy se está aumentando también la ciencia, y aún los griegos, dice la palabra, también piden sabiduría, piden conocimiento, piden señales, ¿ok? La Biblia, hermanos, no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro el cual podamos nosotros leerlo y si no hay la guía del Espíritu Santo, lo usamos como cualquier otro libro. Es algo que debemos tomar muy en serio, de que el Espíritu Santo nos guíe el cumplimiento, el propósito de la Escritura, porque si no estamos considerando un libro más. Y la Biblia no es un libro de historia, aunque es histórico, porque nos narra la historia de Israel, de la nación de Israel. Pero si nosotros lo leemos como un libro más, hermanos, no estamos nosotros entendiendo, ¿sí? Si el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas y si hay fe en nosotros para poder también estudiar, ¿ok? No debemos nosotros tragarnos la carnada que nos ponen, ¿no? En el anzuelo, nosotros tragarnos de todo lo que allá afuera se dice, lo que no se dice. Aún en Judas, hermanos, te animo a que lo leas, dice ahí cómo es el comportamiento de los hombres también. Aún también dice el libro de Tesalonicenses que no de todos es la fe. Dice, habrá hombres perversos. En Judas dice, habrá hombres rebeldes que no se sujetan a la autoridad. Lee Judas y vas a ver que si pides dirección al Señor, tus ojos serán abiertos. Entonces los judíos no podían entender, por más maravillas, milagros que tenían y que veían palpablemente, pero no tenían corazón para entender, no tenían ojos para ver, no tenían oídos, ¿sí? Para oír. Ok, entonces vamos a ir viendo de dónde procede, ¿sí? Esa definición de la fe, aunque quizá es bien complicado definirla, ¿sí? Porque aún Jesús dijo, ¿no? Bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Ahora bien, vamos a Hebreos 11, porque aquí está el texto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios fue escrita, ¿sí? No había capítulos ni versículos, ¿sí? Eran como una carta sin capítulos, así que se tenía que leer toda la carta. Por eso que es bueno siempre ver el contexto. Así que vámonos al verso 35 del capítulo 10. Amén. Porque es bueno entrar en el contexto. ¿Por qué
aquí el autor de Hebreos está hablando a los hebreos, a los judíos, ¿sí? Acerca de la fe, ¿ok? Verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, que dice ahí, vivirá por fe. Amén. Y si dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Primero dice ahí, no perdamos la confianza, que tiene grande recompensa. Y el que retrocede, dice, no agrada a Dios. ¿Ok? No podemos retroceder como los cangrejos. ¿Sabías que los cangrejos caminan hacia atrás? ¿Sí? ¿Has visto esos documentales? No podemos nosotros marchar como buenos soldados hacia atrás. Tenemos que marchar hacia al frente. Amén. No somos de los que retroceden, sino, dice ahí la palabra, de los que tienen fe para preservar el alma. Por eso dice la palabra de Dios, el que permaneciera hasta el fin, creyendo, será salvo. Amén. Y solamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la capacidad de poder permanecer. Uno en sus propias fuerzas, hermanos, no puede permanecer en el camino de Dios. Alguien que tiene al Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo, porque la fe es un don de Dios, no se nace con fe, por eso que Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de la fe que había en tu madre Eunice, en tu abuela Loida, ¿sí? Y la fe que ahora habita en ti. No significa que ha nacido con fe, sino el don de Dios que ha sido puesto en Timoteo y en todos nosotros, que nos da la fe. Amén. Por eso que el Señor decía, ¿verdad? Si nosotros como buenos padres sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más dice si nosotros pidiéramos al Espíritu Santo al Padre para que nos los dé y nos los daría? Amén. Entonces, es necesario ser nacido de nuevo. El Espíritu Santo habite en nosotros, ¿ok? Entonces, como les decía, en ese tiempo se ridiculiza lo que es la fe por la ciencia, por la gente que allá afuera dicen, no, es una religión más, etcétera, y todo ello, ¿ok? Dijimos que vivimos en un mundo tangible, ¿sí? En un mundo quizá material, pero Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si bien este cuerpo tiene elementos, ¿sí? De la tierra, pero el espíritu, si nuestro espíritu tiene el soplo de Dios, amén, tiene el soplo de Dios. Pero sabemos que por el pecado, ¿sí? Cuando entramos en rebelión, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por ese pecado, pues entró, ¿sí? Nos corrompimos, en otras palabras, y cuando vino Cristo y trajo redención, ya hemos recibido en Cristo el hombre nuevo. La vida nueva, ¿sí? Es una vida que se vive por la fe. Todo lo que hacemos es por la fe. Amén. Y es un don de Dios. Nuevamente lo repito, no se hereda. El verso 6 dice, del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Muchas veces confundimos y decimos, por fe voy a hacer esto, o por fe voy a tener trabajo, por fe, cuando no nos damos cuenta que al decir esa declaración, estamos como que al azar, si es que sucede, si es que pasas, por fe, si es que es, y la fe no es duda, la fe no es algo al azar, no es un milagro, ¿sí? Porque un milagro ocurre de vez en cuando, sino que la fe es certeza, la fe es convicción, la fe es seguridad, ¿amén? Ok, vamos a ir poco a poco, quizá no terminemos hoy, porque todo ese tiempo vamos a ir hablando de este tema, ¿ok? Por ejemplo, en 2 Corintios 4, eso lo puedes anotar para que lo puedas también estudiar en casa, habla, ¿no? De que ya nosotros andamos por fe, no andamos por vista, ¿sí? No nos enfocamos mucho en las cosas pasajeras, en las cosas temporales, ¿sí? En las aflicciones, en lo que nos pasa,
no negamos la realidad, que hay gigantes, que hay pruebas, que hay circunstancias, pero vivimos ahora y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder permanecer firmes, pese a problemas, pese a circunstancias. Por eso que Pablo decía, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿ok? Ahora bien, como dijimos, fe no es algo que puede ocurrir, ¿sí? No es una casualidad, no es una aventura, ¿sí? Sino, como dice aquí, es fe, la certeza. Y ahora sí, un poquito he querido ver, hay un texto que es gratuito, que lo puedes bajar de internet, que habla la parte literal griega, ¿sí? De cada pasaje, para que lo puedas tú ver cómo también está escrito en griego, porque es bueno irnos al significado, pero sin mezclar, ¿sí? La palabra en el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ok? Esa palabra certeza en el griego es la palabra upostasis, ¿ok? Que literalmente es estar abajo, ¿sí? Estar abajo, etimológicamente es estar como un apoyo abajo, y viene de otra palabra que es istemi, que es estar de pie, estar debajo y estar de pie. Es decir, es una realidad, el fundamento en el cual nosotros estamos, ¿sí? Y si estamos debajo es porque algo nos sostiene, ¿sí? Y algo también nos hace estar de pie. Ese es el significado de esta palabra certeza, ¿ok? Por eso dice la palabra de Dios, estemos bajo la poderosa mano de Dios, ¿ok? Es decir, debajo de la palabra, ¿sí? De Dios, de los dichos de Dios y estar en pie por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, por el pacto de Dios. Eso es certeza. Estar debajo de todo lo que es de Dios, fundamento, ¿sí? Porque creemos, ¿sí? Nos metemos debajo de Dios, por eso que habita, ¿sí? Bajo la sombra del omnipotente, dice la palabra de Dios, ¿no? Salmo 91, ¿ok? Y creer es meterse bajo la cobertura de Dios, ¿ok? Y eso etimológicamente es la definición de la palabra certeza, ¿sí? Estar firme porque sabemos que Dios nos sostiene y la palabra de Dios es firme, es fundamento estable, ¿ok? Y la certeza nos habla de seguridad, ¿sí? Seguridad. Ahora bien, también se es traducida esta palabra certeza como sustancia. Por ejemplo, en Hebreos 1:3 habla de que Jesús es la sustancia, ¿sí? La misma imagen de la sustancia del Padre, ¿sí? La esencia, la naturaleza. Por eso certeza habla también de esencia, ¿ok? Que es el resplandor de su gloria. Amén. Ahora bien, convicción, esa palabra convicción, porque dice aquí en el versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad, ¿sí? No es algo que va a pasar, es decir, algo que dudamos, sino que va a suceder. Cristo no miente, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción, ¿sí? Es elenjos, ¿ok? Te estoy hablando en la parte del significado griego. Elenjos, que significa reprender, redarguir. Y esta palabra es usada también en Juan 16:8, cuando dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que ya no hay duda. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos convence de pecado, de justicia, de juicio, no hay duda de que nosotros sí somos pecadores. ¿Sí? ¿Cuántos somos pecadores? Amén. Los que no han levantado la mano, amén. ¿Sí? Bueno, no voy a decir nada. ¿Sí? Allá afuera, cuando le dices tú eres pecador, la gente te va a decir, no, yo no soy pecador, yo me porto bien, ¿sí? Yo obedezco, yo hago esto, yo hago el otro, hago obras de caridad. Nunca van a reconocer que son pecadores. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ahí nos humilla para que nosotros pidamos perdón cuando pecamos y pedimos perdón y nos arrepentimos y lloramos, ¿sí? Pero esas lágrimas no son del cocodrilo, sino que dice es la tristeza que, según Dios, que produce arrepentimiento. Amén. Y reconocemos que somos pecadores. Por esa palabra, convicción, habla de convencer. Y eso lo habla en Juan 16:8. Es decir, que estamos seguros.
¿ok? De que somos el primer pecador. Acuérdate cuando Pablo decía, ¿no? De todos los pecadores yo soy el primero, ¿sí? Pero fui recibido a misericordia, fui injuriador, blasfemo, ¿sí? Y todo, pero fui recibido a misericordia, ¿ok? Pues certeza que da convicción para creer en lo que no se ve. Como te dije, la ciencia lo que hace es ver, ¿sí? Experimentar y poder comprobar, ¿no? Que es cierto. Pero nosotros no podemos creer, ¿sí? Más en un fósil, unos huesos que no sabemos tal vez si son de unos perritos nada más, ¿no? Y creemos más a veces en la ciencia. No estoy diciendo que la ciencia es mala. La Biblia, aún cuando lo leemos, también muestra la veracidad de que el mundo es forma circular y todo ello. Es decir, la Biblia se ha adelantado a la ciencia, ¿ok? Pero a veces creemos más a lo tangible, creemos más a lo que dicen, cuando muchas veces esas cosas ni son científicamente comprobables, ¿ok? Entonces la fe es superior a la ciencia, aunque no se lo puede explicar ni se lo pueda ver, ¿sí? Se lo cree con tal convicción como si se lo palpara. Por eso dice ahí la palabra que la fe es la convicción de lo que no se ve. Certeza, dice, de lo que se espera. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Mira, algo invisible se hace claramente visible, porque ahora en el espíritu podemos ver que todo es real. Amén. Podemos ver que todo es real. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, siempre va a querer algo palpable, como Tomás, ¿no ven? Entonces se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Si bien es sorprendente cuando vemos el sol, cuando como alumbra, podemos decir que está compuesto por nitrógeno, por hidrógeno y muchos otros elementos, es sorprendente, ¿verdad? Pero nosotros creemos, la certeza y la seguridad es que si el Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo creo a lo que dice Dios en su palabra. Amén. Yo creo a lo que dice Dios en su palabra. Si el Señor dice que va a venir, amén. Y si la palabra de Dios, y yo estoy seguro que cuando muero mi espíritu se va directamente con el Señor, yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Amén. No puedo yo cuestionar a Dios. No puedo yo ser incrédulo. Dice la palabra en Hebreos 6 que muchos se apartaron. ¿Por qué? Porque no, dice, no iba acompañado de fe en los que creyeron. Voy a encontrar el pasaje y se los voy a leer. Había mucha incredulidad. ¿Por qué el libro de Hebreos quizá no sabemos quién es el autor? Algunos atribuyen a Pablo, otros a Apolos, otros a Silas, pero quizá eso es bueno que también lo expongamos en la escuela bíblica, si es que Pablo lo escribió, sería bueno, porque esto habla de cuánta incredulidad había en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, en aquellos que habían visto maravillas, porque todo esto es claro el libro de Hebreos, pero había mucha incredulidad. Por eso que resalta la fe. Y está dedicado todo un capítulo entero, capítulo 11 de Hebreos, en lo que es la galería de los héroes de la fe. Yo te animo a que lo vayamos leyendo. Acuérdate que Moisés dice que veía al invisible. ¿Cómo alguien puede ver a alguien invisible? Solamente es cuando hay fe, cuando tenemos el don de Dios, podemos ver, podemos caminar, aunque estamos atribulados, pero no estamos desesperados. ¿Sí? Podemos estar en apuros, no estamos nosotros derrotados, amén, porque vivimos por fe, porque solo Dios nos sostiene y lo dice la palabra de Dios, amén. Entonces no podemos nosotros entrar en incredulidad, ¿ok? Por eso ahí el Espíritu Santo es el que nos da la convicción, ¿ok? Ese elenjos, ¿sí? Es convicción, significa que la fe te da prueba convincente de lo que no se ve, ¿sí? Y Dios da ese don, ¿ok? Si no, todos serían salvos, ¿verdad? Si todos nacerían con fe, todos serían salvos. Y fe ya, una vez más lo repetimos, tal vez para los nuevos, ¿sí? No es positivismo, ¿ok? Fe no es, ya por fe lo hago, ya por fe tengo trabajo. No, hermanos, eso es positivismo, porque lo estás diciendo dudando. Si es que le place a Dios, me va a dar trabajo. Si es que pasa, me va a dar. No, todos nacemos con positivismo, por si acaso. O algunos son más negativos que positivos, pero igual uno nace con positivismo, pero fe solamente Dios la da. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es que da la convicción para creer en lo que no se ve. ¿Ok? Por eso que muchos tenían ojos para oír,
ojos para ver, no tenían ojos para ver, oídos para oír, ni corazón para entender. Muchos rechazaron a Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aún ahí en el pueblo judío, en Deuteronomio 4, como veían maravillas, pero aún así se apartaron. Como en 1 Corintios 10 dice que la nube los guiaba, estaban todos bajo la nube, todos comían de la comida espiritual, bebían de la roca y la roca era Cristo, pero dice de muchos, de la mayoría, Dios no se agradó, ¿sí? Porque se apartaron de la fe, se apartaron de Dios. Y como les dije, en el Antiguo Testamento no hay esa literalmente repetido muchas veces la palabra fe, quizá confianza y otros sinónimos, pero en el Nuevo Testamento está repleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Pacto la salvación es por medio de la fe, amén, en Cristo Jesús, amén, amén. Entonces, en Mateo 13, por ejemplo, el Señor Jesús les habló por parábolas y les dijo, ¿no? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Para que vean, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan, porque eran indignos, ¿sí? A los que el Señor mismo les decía esto porque había dureza de corazón, por la actitud que tenían hacia Dios. Y dice la palabra que el pueblo tenía engrosados los oídos. Pero bienaventurados sois ustedes, dijo el Señor. ¿Cuántos reyes y profetas hubiesen querido ver lo que ustedes ven? Tenemos la palabra de Dios más completa, amén. Tenemos la palabra de Dios más completa en este tiempo. ¿Cuántos hubiesen querido ver? Acuérdate cuando aquel rico en el Hades clamaba y decía, por favor, manda a Moisés, para que le pueda predicar a mis familiares. ¿Y qué les dijo Jesús? Bueno, pues a Moisés tienen, ¿no? Moisés tienen, pero nadie lo oí, nadie lo escuchó, nadie le hizo caso. Y aún aunque alguien se levante de entre los muertos, no van a hacer caso, refiriéndose a él mismo, ¿sí? Refiriéndose a él mismo, es decir, cuánta incredulidad puede haber que cuando muramos, ahí se va a saber si realmente tu fe era genuina, porque vamos a hablar más adelante qué es la fe genuina también, porque no solamente decir Señor, Señor, dice la palabra de Dios, nadie va a entrar en el reino de los cielos solamente por decir Señor, Señor, amén, si no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ir estudiando también lo que es la fe genuina, ¿sí? Que va acompañado también de qué frutos damos también. Dice la palabra de Dios en Timoteo, habrá hombres que aparentan piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Hombres burladores, dice la palabra de Dios. En Judas, hombres que no se someten a la autoridad, ¿sí? Que caminan sin ley. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Por eso que Judas 1:3 dice, contendéis ardientemente por la fe. Es agónica la carrera. Hay muchos que no van a creer, hay muchos que van a cuestionar a Dios, las cosas de Dios. No entremos a un cuestionamiento, hermanos, porque eso nos lleva a una incredulidad. Amén. Y Dios nos libre de ser incrédulos y no creyentes. Amén. Ok, sigamos. Ya para terminar, sí, te hablaba un poquito de lo que es el ciego de nacimiento. Ok, ahora bien, en esta parte, sí, ahorita me voy a acordar, es Francisco de la Cueva, sí, es alguien que tiene 1000 páginas. Este libro lo puedes ver en internet, se descarga fácilmente, gratuito. Literalmente es la Biblia en griego, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Y ahí sacaba lo que es el verso 1, ¿sí? En adelante del capítulo 11. Te lo voy a leer. La fe es la seguridad, es la traducción literal, ¿ok? La fe es la seguridad de las realidades que esperamos, ¿sí? La fe es la seguridad de las realidades, dice ahí, que esperamos. Y ahorita lo vamos a desglosar un poquito, ¿ok? Ahora, en 1 Corintios 2:4-8, quiero que vayamos rápidamente, no quiero extender. 1 Corintios 2:4-8, dice la palabra. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aún en Filipenses capítulo 3 dice que la justificación, la salvación, dice, fue dada por revelación de Jesucristo, no fue por un razonamiento humano.
lo habíamos estudiado y si has visto también lo que hemos compartido el día viernes, ¿sí? No te fijes, dice, no te fíes en tu propia opinión, ¿sí? Confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que decimos, yo creo, yo pienso que se debe hacer así, o yo digo, yo opino que así se debería hacer, cuando es la palabra la que manda, amén? Entonces no confiamos en nuestra propia opinión, sino en lo que Dios dice en su palabra. Por eso ahí dice Pablo, esto no es por razonamiento humano, sino revelación de Jesucristo, ¿sí? Está en Filipenses 3, que más adelante lo dice, ¿no? Y yo quiero ser hallado en Él, no por mi propia justicia, sino en la justicia que es en la fe en Jesucristo, ¿ok? Ok, entonces, por ejemplo, el hombre natural, el hombre almático, no va a percibir, ¿sí? Las cosas de Dios, porque dice para él son locura, ¿ok? Pero el espiritual, ¿sí? El psíquicos, ¿sí? Habla, ¿sí? Que esta persona es aquella que entiende, ¿sí? Entiende las cosas de Dios. Por eso dice que el evangelio es locura para los que se pierden, ¿sí? La gente que critica, es decir, la gente que no tiene a Dios, va a criticar, ¿sí? La fe, o sea, porque para ellos son locura, ¿sí? Lo que es la fe, es decir, creer en Jesucristo y mucho más que es la fe, ¿ok? Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. No somos sensuales, ¿ok? Es decir, no somos guiados por sentidos, por emociones. Y aún bien fuerte dice el libro de Judas, hay hombres sensuales, dice ahí, ¿no? Es decir, que solamente se guían por sus emociones, que aparentan, que halagan a las personas, pero por dentro tienen fines malvados, ¿ok? Entonces, por fe entendemos, dice la palabra de Dios, que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, amén, por la palabra de Dios. Entonces, cuando hay certeza y convicción, ¿sí? Que es lo que es fe, entonces entendemos a Dios y no vamos a cuestionar. La fe es firme, seguridad. Firme porque estoy arriba y seguridad porque me sostiene, ¿sí? Me sostiene, la palabra de Dios me sostiene el Señor. Y es firmeza porque estoy parado en su palabra, ¿sí? La fe da realidad y prueba de la existencia de las cosas que no se ven, ¿ok? Esta traducción ahora sí te lo voy a leer, literal, es de Francisco La Cueva, ¿ok? Es una gramática griega. Dice, es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven porque con estas fueron acreditados los antiguos. Por fe entendemos haber sido formados los mundos con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver, lo que se ve ha sido hecho, ¿ok? Entonces, estamos seguros, ¿sí? De que estamos con Cristo, estamos seguros que su palabra es la que nos sostiene. Y quiero terminar con Job. Veámoslo así como una introducción lo de hoy para que vayamos profundizando más adelante lo que es vivir la fe, lo que es guardar la fe genuina. Job 13, 15. Mira cómo creía Job en el Señor. Y es algo que debemos nosotros entender. He aquí, dice, aunque él me matare, mira cómo Job le dice al Señor, y defendiendo también su posición ante sus amigos, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Qué lindo. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Mira cuán seguro estaba Job. En su presencia no va a entrar ningún impío, pero en Job había la fe, ¿sí? La fe genuina, porque él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque pase lo que pase en nuestras vidas, hermanos, yo sigo esperando en él. No dudo, ¿sí? Las circunstancias no me tienen que hacer dudar mi seguridad en Cristo, amén. Las circunstancias, lo que yo vivo, lo que me pueda suceder o lo que pueda acontecer o lo que pueda pasar, eso no entra en duda, ¿sí? Mi seguridad en Cristo. Yo estoy firme, parado en la roca, amén. Y aunque Él me matare, dice, yo en Él esperaré, amén. Ponte de pie, por favor. Como te digo, para los que recién llegaron,
es algo que vamos a ir a la luz de la palabra, comprendiendo, porque el Señor quiere que haya fe en nosotros, hay aceite, porque quiere que el Señor también en este tiempo podamos prepararnos, estemos apercibidos, porque cuando venga Él va a encontrar fe, dice la palabra, hallará fe en la tierra, ¿sí? Hay mucha maldad, se está incrementando y el amor de muchos se está enfriando. En la iglesia de Dios también muchos, dice la palabra de Dios, están retrocediendo. Tenemos que marchar hacia adelante. Amén. Hay situaciones difíciles que vamos a pasar, hay situaciones difíciles que estamos viviendo, pero el Señor es digno de ser predicado todo el tiempo. Amén. Debemos seguir predicando el evangelio y prepararnos, seamos los que seamos, ¿sí? El remanente escogido, debemos nosotros prepararnos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Amén. Amado Dios Padre bueno, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amado Señor, queremos, Padre, contender ardientemente, Señor, por la fe, no pelear, como dice tu palabra, sino, Señor, poder batallar, Señor. Agónica, Señor, es esta carrera, Señor amado, el poder, Señor bendito Dios, poder predicar, Señor, aún como Pablo, Señor, cuando quería defender, Señor amado, mi Dios, tu evangelio, Señor amado, Dios, a los Gálatas, mi Señor amado, porque había muchos falsos maestros, Señor amado, que decían lo contrario, Señor amado, y querían, Señor, tener en poco, Señor, lo que el apostolado, Señor, de Pablo, pero aún, Señor amado, tú le dabas gracias, Señor amado, mi Dios, a Pablo para que pueda seguir predicando, Señor, tu evangelio, porque lo que predicamos, Señor, no es razonamiento humano, lo que predicamos no viene, Señor amado, de una inteligencia humana, Señor amado, porque aunque no podamos, Señor amado, como dice Pedro o Juan, o decían de él, que seamos sin letra o de vulgo, Señor amado, mi Dios, permanecemos en tu presencia, Señor, y eso es suficiente para poder conocerte y entenderte, Señor amado. Alábese, dice tu palabra, Señor, el que me entiende y que me conozca. Por eso, Señor, en este tiempo, Señor, no queremos alabarnos, Dios amado, en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia inteligencia, Señor amado. Como dice tu palabra, Señor, y Pablo lo decía, nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor y no tenemos confianza en la carne, sino toda la gloria la damos solamente a ti, Jesús, por todo lo que tú has hecho, Señor amado, en nuestras vidas y lo sigues haciendo. Permítenos, Padre, poder en este tiempo, Señor, que resta, Dios, aprender, Dios, de los héroes de la fe, que como ellos aún, Señor amado, por fe, Señor, veían, Señor, te veían a ti, Señor amado, en toda, Señor, la escritura, mi Dios, y por fe caminaban, Señor amado, dejaban su tierra, su parentela, Señor amado, aún renunciaban a, Señor, a las cosas del mundo, como Moisés renunció a llamarse hijo de la hija del faraón, renunció a los deleites y prefirió ser el latigado, prefirió sufrir con tu pueblo, con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, Señor amado. Eso es lo que tú quieres también, que podamos determinarnos, Dios, y eso solamente no es por nuestras fuerzas, es cuando tu Espíritu Santo, Señor, nos muestra, Señor, que, Señor, renunciamos a todo solamente por seguirte a ti, Señor, que renunciamos, Padre, a los deleites del mundo, renunciamos a las comodidades, renunciamos a todas las cosas, a los placeres, que todo eso no viene de ti, Señor, sino viene, dice ahí, del diablo mismo, porque los ojos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, eso no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Por eso ayúdanos, Padre, a comprender, danos oídos para oír, danos ojos para ver, corazón para entender, que, Señor, tú tengas misericordia, Padre, de todos los que Señor, te temen, Señor, y de los que te escuchan, los que, Señor, se toman tiempo para poder estar en tus asuntos. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Padre, de los que han sido también, Señor, han ido, Padre, retrocediendo, Padre, que por el amor al dinero también muchos han tenido que ser traspasados de dolores y se han apartado de ti, Señor amado. Ten misericordia de aquellos también que se han ido desviando, Padre Dios, de tu palabra, Señor. Ten misericordia, Dios. Oramos, Padre, por todos para que tú tengas misericordia. Y como dice tu palabra, Señor, los escogidos, Señor amado, no serán engañados, sino que tú los guardarás, mi Dios. Pero queremos también, Señor, probarnos si estamos caminando en la verdadera fe, Señor amado. No caminando, Señor, en un positivismo, no caminando en un adoctrinamiento nada más, sino caminar realmente, Padre, puestos nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, Señor.
pelear, Señor, la carrera, Señor, mi Dios, acabar bien la carrera y guardar, Señor, la fe. Ayúdanos, te pedimos, ayúdanos como iglesia a entenderte, a conocerte, Dios amado, y a caminar, Señor amado, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor, amén. Amén. Que Dios los bendiga. Una vez más, la invitación está dada, ¿sí? Para el sábado a las 4 de la tarde, ¿sí? Nuestra celebración por 9º aniversario. Va a ser un bonito tiempo, va a haber muchas sorpresas, va a haber muchos números también en el cual vamos a glorificar a Dios. Los invitamos a que podamos estar. Amén. Invitemos también a todos los que podamos. Que Dios los bendiga. Saludémonos, demos un fuerte abrazo. Amén. Y que el Señor siempre los acompañe. Amén. Bendiciones.